Padre, gracias. Un saludo especial para todos. Esperamos que la bendición más grande del cielo pueda estar con nosotros en este día y que podamos preparar nuestros corazones para recibir la presencia de nuestro Dios constantemente, no un solo día, todos los días. Bueno, estoy revisando las preguntas que se nos han enviado y decidimos hacer hoy un día diferente, no solo tener los devocionales y los temas, sino también escuchar de ustedes sus inquietudes, las cosas que más nos desafían para poder tener una interacción. Antes de hacer esto, me gustaría que invitásemos al Señor una vez más para que dirija esta sección. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor y tu bendición. Gracias por el amor que tú expresas hacia nosotros constantemente a través de Jesús. Y te pido, Señor, que nos dé sabiduría para que tú hables a nuestros corazones y cada una de estas preguntas pueda ser sincera y que cada una de las respuestas pueda ser efectiva. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, así como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Viendo las preguntas ahora, me doy cuenta que nosotros tenemos más o menos casi todas las preguntas van girando alrededor de las mismas inquietudes. Así que no creo que debamos leerlas todas, las que tenemos. Hay básicamente unas cuatro o cinco temas que hay algunas que existen interrogantes. Voy a tratar de mirar en la Biblia algunos de estos detalles también para no contestar esto con nuestras propias ideas, sino que hablemos un poquito del Señor. Antes de lo que el Señor dijo, antes de eso me gustaría también puntualizar un par de cosas con relación a la oración que son muy importantes. Algunas ideas cerradas que hay sobre la oración deben ser quitadas de nuestra mente. Yo creo que en el proceso de relación con Dios uno tiene que ir aprendiendo algunas cosas y desaprendiendo otras. Algunas veces prejuicios, algunas veces las cosas que nos han enseñado erróneamente son las que dominan nuestras decisiones y nuestras vidas y nuestras expectativas cuando nosotros oramos. ¿Qué es orar y para qué se ora y por qué se ora y cuál es la reacción del Señor ante la oración? Orar es hablar con Dios, pero orar también implica unas actitudes del corazón que nosotros estado hablando durante esta semana en los diferentes temas de algunos detalles que no se ven, que no se pueden tocar, que no se pueden medir, pero que existen, y que nosotros debemos estar plenamente concentrados en esto. Sin embargo, la oración no es un toque de magia que todo lo que yo hago o pido al Señor, yo debo recibirlo en la forma en que yo la pido, en la forma en que yo lo demando ante Dios. Y ese es el otro error que algunas personas tienen, que entienden que en el momento en que piden a Dios algo, deben recibirlo automáticamente en la misma forma en que lo han pedido. Entonces nos encontramos ante un problema y decimos, bueno, es que Dios no me escucha. Dios no me está escuchando porque algo malo hay en mí parece, o el Señor no está feliz conmigo y Él no escucha mis oraciones. Y pareciera que no me está contestando como yo le pido y lo que yo le pido. Y nosotros tenemos que saber
a quién estamos orando también. Usted no le está orando a una máquina, usted le está orando a un ser muy especial, usted le está orando a Dios. Usted tiene que saber que Dios es infinito, su sabiduría es infinita, su amor es infinito también. En los tiempos antiguos, los que creían en algunas deidades competían pensando cuál era de las deidades el más poderoso. Y por ejemplo, como había una relación entre la naturaleza y la deidad, o sea, ellos entendían que Dios les hablaba a través de la naturaleza. Por ejemplo, cuando no llovía, era porque Dios estaba enojado, o cuando llovía demasiado, o cuando había una tormenta, entonces, o algún otro fenómeno natural, era porque Dios, su divinidad, lo estaba castigando. Y había momentos en que ellos comenzaban a clamar en el tiempo de una sequía, por ejemplo, en una hambruna, cuando venía alguna plaga y destruía la cosecha. Ellos comenzaban a orar y cuando sentían, por supuesto que no iba a escuchar nadie, porque no existen esos dioses que se creían en la antigüedad, entonces ellos comenzaban a gritar fuerte y a hacer ceremonias y a hacer una serie de cosas que para tratar de captar la atención de sus dioses. Pero esos dioses ellos lo concebían con pasiones humanas, con ira, con enojo, con envidia, con lujuria, entre otras cosas. Sin embargo, el Dios de Israel, según el Antiguo Testamento, no se manifestaba ni hablaba a su pueblo a través de la naturaleza necesariamente, aunque en algunos momentos, no porque Dios actuaba así, sino porque el pueblo así lo entendía, Dios permitió que hubiese algunas sequías para llamar la atención del pueblo. Por ejemplo, durante el ministerio del profeta Elías fue así. Entonces, Dios siempre se manifestó en su palabra, a través de los profetas, a través de los patriarcas, les hablaba, y desde muy temprano, desde el principio de la historia de Israel, Dios le habló también a través de los libros sagrados que hoy componen la Biblia. Y así paulatinamente ellos fueron recibiendo de parte de los profetas y los hombres inspirados lo que Dios quería. O sea, Dios no es un Dios misterioso, ni es un Dios que está sujeto a las pasiones humanas, pero los seres humanos tendemos a concebir a Dios porque que nuestra mente es muy finita, de acuerdo a lo que nosotros somos. Y a veces nos comparamos, y ¿por qué Dios no me responde una oración? No me la responde si yo estoy dispuesto a darle todo lo bueno a mis hijos. Pero Dios sabe lo que me conviene y que yo quiero eso. Entonces, la concepción de quién es Dios es muy importante cuando usted ora. Porque cuando usted hace preguntas, por ejemplo, como estas, que le ¿escucha a Dios nuestras oraciones? ¿Cuáles oraciones Dios no escucha? ¿Por qué yo siento que Dios no contesta lo que yo le pido? ¿Por qué el Señor tarda en contestar algunas oraciones? ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿Será que no estoy orando correctamente? ¿Por qué yo me siento vacío o vacía, dice la pregunta, cuando he orado? Aún cuando he orado. ¿Por qué yo no siento esta paz de la cual todos hablan durante y después de orar? ¿Por qué no me dan ganas de orar? ¿Por qué me llega cansancio y yo me duermo cuando estoy orando? ¿Hay algún secreto para la oración? Si lo hay, ¿cuál es? ¿Por qué siento que mientras más oro, más soy atacada por el enemigo? ¿Por qué no me puedo encontrar al orar? Se les pueden poner pruebas a Dios. Mire, si usted nota, hay muchas más preguntas, vamos a ir viendo en el transcurso. Si usted nota eso, usted se va a dar cuenta que la mayoría de esas preguntas se pueden responder con una concepción correcta de quién es Dios. ¿Quién es Dios? O sea, ¿escucha Dios nuestras oraciones? ¿Y cuáles oraciones Dios no escucha?
déjenme decirles que Dios no solo escucha todas las oraciones, ¿eh? No es que solo Él escucha, es que Él sabe hasta el motivo por el cual tú oras desde antes que tú te lo expreses. Y eso está en la Biblia. Cuando el profeta Daniel estaba viviendo un momento angustioso, difícil, y había recibido algunas visiones que lo habían confundido, él estaba mal porque él esperaba que pronto se cumpliese una liberación ante el pueblo y no entendía bien. Él no entendía bien, entonces Dios le da una visión, y en la visión que Dios le da se hablan de 2300 tardes y mañanas. Entonces él dijo, wow, si estos son años, como ellos estaban acostumbrados ya a entenderlo así, estos son años, ¿será que al pueblo le faltan 2300 años más de esclavitud? Porque ellos estaban esclavos en Babilonia. Entonces cuando estaba mal, él se arrodilló y Dios mandó un emisario a fortalecer a Daniel, un ángel. Y el ángel le dijo, Daniel, tú eres un hombre muy amado, y desde antes de tu arrodillarte, ya el Señor me había mandado a consolarte. Miren, la pregunta si Dios escucha nuestras oraciones se contesta con un sí grandote. Dios sí escucha. Dios escucha todo. Y no es que Dios escuche, es que Dios no necesita escuchar de tus labios para saber los momentos difíciles que tú estás pasando o los motivos de tu oración. Dios lo sabe todo. ¿Hay alguna oración que Dios no escucha? Por supuesto que no. Todas son escuchadas por Dios. Ahora, ¿qué es escuchar? ¿Qué es escuchar? En mi concepto ahora, escuchar es conocer, bueno, no simplemente quizás el acto de oír sea complejo ahora oír, porque por supuesto Dios todo lo puede. ¿Cómo podemos decir que Dios no puede oír? Pero conoce Dios esto, sabe Dios lo que yo estoy pidiendo, sabe Dios esto. Por supuesto, no solo lo que tú estás pidiendo, Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Dios conoce de tu corazón lo que nadie más conoce. Lo que está allá más profundo, lo más profundo de tu ser. Allí Dios lo conoce. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Si Dios tiene tanto conocimiento de todo, ¿por qué es que Él no me contesta? ¿Por qué es que Dios solo contesta algunas oraciones también? Yo quiero ser muy explícito con esto. ¿Por qué razón Dios no contesta las oraciones que tú le pides? Yo diría que Dios contesta tantas oraciones que aún cosas que tú no le pides, Dios te la da. Hay cosas que tú le pides a Dios que tú no la ves, no la recibes. Pero hay cosas que tú no le pides a Dios. Nunca se las pedido y Dios te la da. Dios te la da. Yo creo que no mucha gente le pide al Señor, yo me voy a acostar ahora. Permite que yo despierte vivo. O permite que nada le pase aquí a este lugar mientras yo estoy dormido. Entonces, nosotros vemos un amanecer todos los días. Y a veces nos olvidamos de que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Despertamos, respiramos. Hay cosas que Dios te da, bendiciones, salud, sustento, que no se lo pedimos siempre al Señor, y Dios nos los da, y entre otras cosas. Entonces, aquí tenemos otro problema más profundo, lo que quiero llevar a una dimensión un poquito diferente. Es verdad, hay oraciones que no son contestadas, pero hay otras oraciones que son contestadas, que ni siquiera se elevaron al cielo. O sea, Dios te da bendiciones que tú no le pides, y hay cosas que tú le pides que no te la da. ¿Por qué razón? ¿O por qué razón? Y yo quisiera mirar con ustedes en la Biblia un par de versículos que nos van
a ilustrar un poquito lo que les quiero decir. Juan 14:13, desde el versículo 12, ahí está el 14, me gustaría leer de Juan 14, dice: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, pero y esto se junta con lo que dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces usted dice: oiga, pero yo tengo años orando, yo tengo tiempo orando y yo ni siquiera siento que Dios lo está escuchando, porque no veo nada de lo que Dios está haciendo por mí. Entonces, aquí tenemos que detenernos, porque una de dos cosas pasan: o lo que dice la Biblia no es verdad, o es que yo no he entendido lo que dice la Biblia con relación a la oración. Todo lo que dice la Biblia, debo partir de esta posición, todo lo que dice la Biblia es cierto, todo es cierto. Ahora, el problema es que no hemos entendido bien las palabras de Jesús. ¿Por qué es que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué razón? Dios contesta todas las oraciones, porque aun cuando Dios dice que no nos conviene algo, Dios está contestando. Dios está diciendo que no. Piensa en el padre o la madre, valga la distancia, no, porque aún nosotros somos egoístas y cometemos errores. Cuando mis hijos piden algo que no les conviene, pues mi respuesta no siempre es positiva o afirmativa. Yo tengo respuestas también que son negativas a veces, y ellos se encuentran tan mal, se encuentran tan chasqueados a veces se salen de sus labios algunas expresiones: ¿por qué tú no me quieres? ¿O por qué tú no me das esto? ¿O por qué tú no haces esto por mí? ¿Por qué ya no, que tú no me quieres? Porque es como lo automático es, lo automático es: si Dios no me da lo que yo le pido, entonces no me ama. Y no me ama. Y no entendemos nosotros que a veces, porque nos ama, es que no nos da lo que le pedimos. Es que Dios te conoce tanto, que Dios sabe que por encima de tu pedido, por encima de tu intención, por encima de todo, ¿qué es lo que más te conviene mañana? ¿Qué es lo que más te conviene en el día de mañana? Tú no conoces el futuro, Dios sí. Entonces a veces yo estoy pidiendo: Señor, yo quiero que tú me des esto, pero Dios ve que esto que yo estoy pidiendo mañana va a ser un obstáculo para mi relación con Él. Lo otro que hay que tomar en cuenta es: Dios mira este mundo, este paso por el mundo, como algo pasajero. Para nosotros la vida es todo, el mundo es todo, porque es nuestra vida, y la vida solo hay una. Entonces queremos vivirla tranquilos, queremos vivirla sanos, en paz. Entonces, cuando nos azotan las pruebas y los problemas, bueno, pues Dios, ayúdame, sácame de esto. Pero Dios está pensando en otra cosa. Dios está mirando esto como un proceso de prueba, de análisis, de trabajo, de moldearnos para vivir en el reino de los cielos. Una vez me tocó la difícil tarea
de decirle a alguien que no iba a ser capaz de caminar otra vez. Y yo le dije a esa persona, mira, esa persona tenía mucha fe y tenía muchas ganas de vivir y muchas ganas de seguir adelante. Y entonces los familiares sabían ya, porque los médicos habían dicho, no, ya no hay esperanza. Y esa persona que el Señor puede, y que el Señor dice, ¿te has pensado tú que Dios quiera eso para ti? Pero ¿cómo es posible que Dios quiere que yo sufra? Y Dios quiere que yo pase tantos trabajos en este mundo. Bueno, le dije quizá Dios prefiere que tú camines en el cielo y no aquí, en la tierra. Si estás caminando en la tierra, no te permitas caminar en el cielo. Y quizás sea la manera de Dios decirlo. Pero qué cruel, ¿se oye eso? Qué cruel, ¿por qué no? El problema no es Dios, el problema eres tú, el problema soy yo. Esos actos que se ven crueles, que se ven difíciles de entender, esos actos, aunque usted no lo crea, son actos de misericordia y amor supremo de Dios, que lo hace para moldearnos. Usted sabe bien, hay cosas que a usted le pasan, que porque le han pasado, es que usted le va a dar el rostro al cielo y ha buscado al Señor con más sinceridad. Porque la naturaleza humana es así. Mientras yo puedo resolver las cosas, yo vivo feliz, yo estoy tranquilo. Y esto está en mi dominio. Pero cuando algo sale de mi dominio, una enfermedad, algo que no me da esperanza, cuando el mundo se me pone de cabeza, cuando hay situaciones que simplemente ya no puedo. Entonces, estas situaciones me hacen llevar el rostro al cielo y decir, Señor, tú estás ahí. Entonces a veces para que Dios pueda llamar nuestra atención, porque lo de Dios no es algo pasajero, lo de Dios no es algo que va a estar aquí por un momento. Dios está pensando en la eternidad contigo, donde no habrá lágrimas, dolor, ni llanto, ni clamor. Por eso a veces Dios actúa de una forma que no lo entendemos. Por eso a veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen y Él lo sabe. Por eso a veces Dios, nosotros le decimos, sácame de esta situación, pero Él mismo fue que nos guió a esa situación, porque de alguna forma esa situación va a ser una bendición. No en el momento que te está pasando, no. Ese momento es cruel, es difícil, es un poco complicado, pero ese momento te va a preparar para una eternidad de tranquilidad, de gozo, de paz y de salud, donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Entonces por eso es que a veces nosotros orando le estamos pidiendo a Dios todo lo contrario a lo que Él quiere, aunque sea lo que pensemos que más nos conviene. Porque a veces nuestros deseos son medio egoístas, déjame decirles. A veces nosotros pedimos cosas que simplemente tienen que ver con el deseo de mi corazón en este momento y con lo que yo entiendo que va a ser mi felicidad, pero no necesariamente sí es lo que Dios quiere. Muy bien. ¿Por qué Dios tarda en contestar algunas oraciones? Por lo mismo que le he dicho, Dios te va a dar lo que te conviene, cuando te convenga, no lo que te guste. No lo que te guste, es lo que te convenga. No siempre el amor infinito y el conocimiento infinito de Dios coincide con mi amor limitado y con mi conocimiento limitado. Y yo digo, Señor, pero yo estoy seguro que eso es lo que más me conviene, porque estoy sufriendo, porque estoy pasando un momento difícil. Entonces Dios sabe qué me conviene, y Dios sabe cuándo me conviene. Una pregunta muy interesante, ¿cuál es la forma correcta de orar, Señor?
de rodillas, de pie, con los ojos cerrados o abiertos, acostado. Puedo orar mientras trabajo o hago alguna otra actividad. ¿Qué es orar? Sí, orar son dos cosas. Orar es un acto formal, litúrgico, que se hace en las iglesias, que se hace en actos religiosos. Y orar también es un elemento de la relación personal del ser humano con Dios. Es una forma de relación con Dios. La relación con Dios se expresa en tres cosas. La relación del ser humano con Dios. Número uno, en toda relación, uno de los elementos habla, el otro también reacciona y habla, y hay un momento en que esa relación se fortalece mientras tú hablas acerca de la relación con terceros. ¿Me explico? Ya Dios habló. ¿Dónde habló Dios? En su palabra. Ahí está todo lo que tú necesitas escuchar de Dios. ¿Cómo Dios habla de su palabra? Yo no lo escucho. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú profundizas en la Biblia y cuando tú meditas en lo que dice la Biblia, entonces Dios impresiona al corazón a través del Espíritu Santo y le habla al ser humano. Por eso el estudio con oración, dependiendo del Espíritu Santo, es tan importante. Un estudio básico importante. Y es más que leer, es más que aprender nombres o lugares o cosas o circunstancias o versículos o palabras. Es tratar de encontrarse con Dios. Entonces, así Dios me habla. No es solo en las letras de la Biblia, sino en lo que eso produce en mi corazón mientras yo la leo. Las impresiones que Dios me da es la forma también como Dios habla. Cómo yo hablo con Dios. Entonces, a través de mis oraciones y mis actitudes. Pablo dice, orar sin cesar. Él no te está diciendo que cada momento tú te arrodilles y ores. Lo que él está diciendo es sin cesar, significa no te pares ni un momento. Es que tú vivas en una constante relación con Dios, en una comunicación constante con Dios, como que tú estás en la presencia de Dios en todo momento. Eso es orar, sentir que uno está en la presencia de Dios. Eso es la oración de forma de relación. Pero existe también una oración litúrgica, que no es que está mal, que tiene que ver con actos formales, que tiene que ver con la forma como yo expreso en un acto público, en un culto, en una adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay formalismos, sí, que se agotan en esos actos formales. Pero también en mi relación con Dios, yo como constantemente debo estar en una relación con Dios, entonces no solo mientras yo estoy arrodillado y estoy orando, mientras yo camino, mientras yo trabajo, yo estoy en oración, en una actitud de oración, porque yo estoy seguro que mientras estoy trabajando, Dios está ahí al lado mío. Y en algún momento mi mente se relaciona con Él y habla con Él. Dios, ayúdame a resolver esto. Señor, esta decisión, ayúdame a tomarla. Eso no depende de que si estoy de rodillas y abrir los ojos o los cerré. Eso depende de una actitud del corazón. Ahora, cuando yo voy a hacer la oración como un acto formal, la oración depende. La Biblia habla de personas que se oraban de pie, que se levantaban. ¿Ah? La Biblia también habla de la oración de rodillas, que es una expresión hermosísima cuando usted se arrodilla. Es un acto no solo de oración, y no tampoco como la iglesia medieval la definió, la del tiempo de la Edad Media, que la oración se convirtió en un instrumento de tortura, porque la gente entendía que mientras más incómodo usted estaba, mientras más dolor usted sentía, más Dios te escuchaba. Hay que mortificar el cuerpo y por eso se arrodillaba. Pero las rodillas se doblan realmente en el concepto bíblico
como un acto de adoración. Cuando usted se arrodilla frente a una divinidad, usted le está diciendo a esa divinidad, tú eres mi Dios. Tú eres a quien yo adoro. Entonces ya el simple hecho de arrodillarse es un acto de adoración. ¿Ah? Sin decir una palabra, yo estoy diciendo, yo estoy de rodillas, porque yo voy a hablar con mi Señor, con mi Dios. Y yo soy un súbdito, un siervo. Y yo no merezco estar de otra forma. Pero les repito, eso es en una oración ya formal. Pero no es que usted va a decir, tengo que orar ahora, porque tengo una decisión rápida que tomar y dice, permiso a la persona con que usted esté hablando, resolviendo la situación, y tengo que arrodillarme porque si no Dios no me escucha. No, la vida y la relación con Dios es constante, acostado, levantado, trabajando, ejercitándose, cocinando, haciendo lo que sea. Usted debe estar en una constante relación con Dios. Eso es lo que significa orar sin cesar. Ahora, hay momentos especiales de oración en que usted entonces, y yo recomiendo, yo entiendo, yo creo, esto es muy subjetivo, depende mucho de la percepción de los seres humanos, que la oración de rodillas tiene un significado muy hermoso, porque usted está reconociendo quién es usted y quién es Dios. Cerrar los ojos es un acto también porque nuestra actitud tiene que ver mucho. Imagínense, usted sabe lo incómodo que es hablar con alguien, por ejemplo, si usted está hablando con alguien o alguien interactuando con usted y esa persona se pone a mirar para otro lado. Eso es bien incómodo. Por lo menos, particularmente a mí, cuando hablo con alguien me gusta que esa persona mire mi rostro, que eso conecta la comunicación. Bueno, cerrar los ojos es no una obligación imperativa, como se nos ha enseñado muchos, que nacimos y crecimos en los caminos de Dios, pero cerrar los ojos, entonces está concentrado hacia Dios, es como mirar hacia el Señor. Es como olvidar todo lo que me está rodeando, me concentro en eso. Y eso es muy importante. Y tratar de orar con los ojos abiertos es muy difícil, porque tu mente no va a llegar ahí. Pero a veces yo voy manejando con mis ojos bien abiertos y hablo con Dios. Me gusta hablar con Dios mientras voy en mi carro, esos caminos un poquito largos, y te hablo con Dios. No, por supuesto, ahí yo no cierro los ojos, no me arrodillo. Tiene que ver con mi relación con Dios. Muy bien, ¿por qué me siento vacío cuando estoy orando? ¿Por qué no siento esta paz? ¿Por qué no me dan ganas de orar? ¿Por qué me canso? ¿Cuál es el secreto de la oración? ¿Por qué mientras oro me siento atacado por el enemigo? Son muchas preguntas, señores, el tiempo avanza. Por eso junto más o menos las que tienen el mismo concepto. ¿Por qué no te dan ganas de orar? Bueno, búscate en tu mente, tu corazón, que cuando no tienes ganas de orar es porque no andas bien con Dios. A veces cuando fallamos a Dios, cuando cometemos pecados, cuando tropezamos, entonces nos da como vergüenza o nos da un desencanto y decimos, ya, yo he intentado 1000 veces y otra vez vuelvo y caigo, entonces acabó, y ya no oro más. Siempre gusta el pensamiento de Elena White que dice que mientras menos deseos de orar tú tengas, es cuando más lo necesitas. Y es una verdad innegable. Cuando menos deseo de orar tú tienes es porque estás más lejos de Dios. Cuando tú no te da ganas de hablar con alguien es porque tú no te sientes cerca de esa persona. Tu amor, tu cariño, tu relación con esa persona ha sido interrumpido. Y por eso
no tienes ganas de orar porque tu relación con Dios está rota y eso es peligroso. Porque no solo no tienes ganas de orar, el que no tiene ganas de orar no comienza a perder el sentido de la vida, comienza a perder la idea de por qué las cosas ocurren y comienza porque está lejos de Dios, y el que está lejos de Dios es infeliz, totalmente infeliz. ¿Por qué me llega el cansancio y duermo mientras estoy orando? Supongo que es una oración formal y a veces esperamos orar. Lo último del día es orar. Y no está mal, aun cuando usted se acuesta, elevar su corazón al cielo y dormir con su último pensamiento que sea una plegaria al cielo. Y se duerma, no hay problema. El asunto que el problema es cuando ese es el único momento que tenemos para orar. Estamos tan ocupados a veces que lo único es ahí cuando me voy a acostar, que yo ya no aguanto, que voy con los ojos cerrados para la cama casi así, ay, yo no he orado, ay, no he orado todavía. Entonces uno se arrodilla al lado de la cama y a veces pone ahí la cabeza al lado y ahí se quedó dormido. Porque lo último, ya nos olvidamos de orar. Eso usted lo va a evitar si usted, desde que usted abre sus ojos hasta que lo cierra, siempre está en oración, en su corazón. Si usted saca momentos especiales en el día para orar. Daniel oraba 3 veces. 3 veces y miraba hacia Jerusalén, porque era su costumbre. Algunos dicen, pastor, ¿por qué Daniel abría su ventana para orar cuando Jesús dijo que oremos donde nadie nos ve, en el aposento, trancaditos? Bueno, es que cuando Jesús lo dijo era otro tiempo. Cuando Daniel oraba, en la oración tenía que ver también con la posición hacia donde tú orabas. La gente oraba siempre de frente a Jerusalén. En ese momento ellos estaban cautivos y todas las cosas. Y no era extraño. La gente adoraba así en el tiempo de Daniel. Pero en el tiempo de Jesús la gente usaba eso mismo para que lo vieran y para desarrollar una religión externa. Y como mientras más oro, más santo soy, mientras más la gente vea que yo oro, más santo va a creer que soy. La gente comenzaba a hacer muchísimos shows en la calle, y alzaba los ojos, los brazos, y comenzaban a orar en voz alta. Y Jesús dijo, así no. Bueno, ¿hay algún secreto para la oración? No hay secretos en la oración. ¿Hay alguna idea que podamos mejorar en la oración? Sí, eso sí hay. Eso sí, hay 2 cosas. Número 1, constantes en la oración. La oración no es solo un acto formal, la oración es una actitud del corazón. El corazón que está constantemente hablando con Dios, constante en la oración. Segundo, confía en Dios. Confiar no significa, yo creo que Dios puede quitarme este dolor. Yo creo. Eso no es confiar, eso es creer que alguien puede hacer algo. Confiar significa que aunque Dios no me quite el dolor, cuando yo se lo pido, yo entiendo que lo hace porque a mí me conviene. Y yo trato de entender, no solo porque Dios no me contesta, porque lo que está pasando que Dios no me contesta, yo trato de entender cuál es la razón que Dios conoce, que yo desconozco, por la cual Dios permite que algunas cosas pasen. Eso significa confiar. Confiar significa que aunque yo no veo la solución, yo sé que estoy en las manos de alguien que me ama, que tiene poder, que quiere mi bien, que no quiere que yo sufra y que está pensando en que mi vida se va a desarrollar no solo en este mundo, sino en el reino de los cielos por la eternidad, y que va a hacer todo lo posible por mí para que yo llegue hasta el cielo. Eso es confiar. Porque mientras más oro, más me ataca el enemigo. Esa pregunta tiene una respuesta lógica. ¿Por qué? Mientras más horas tú estás más cerca de Dios, mientras más horas, más poder de Dios tú recibes, mientras más horas, más bendiciones de Dios tú recibes,
y eso no le gusta al enemigo. No hay cosa que el enemigo tema más que cuando usted se arrodilla y usted habla con Dios. El enemigo no puede llegar a ti cuando tú estás de rodillas hablando con Dios con sinceridad. ¿Por qué no me concentro cuando oro? ¿Saben por qué? Porque cuando oramos, oración, repito, es un concepto de que es un acto litúrgico, un acto formal, y entonces nuestra mente está encargada de muchas cosas. Antes de orar tú tienes que comenzar a vaciar tu mente de lo humano y comenzar a practicar. ¿Sabe qué? Eso se logra porque la mente hay que higienizarla, hay que limpiarla de toda la basura que a veces nosotros le metemos. La mente hay que educarla. Y hay personas que no se pueden concentrar mucho tiempo, pero que usted va a ir aprendiendo. ¿Cómo? En la práctica, orando. A orar se aprende orando. Y forzándose a entender y forzándose a concentrarse. A veces uno está orando simplemente, orando, y de repente se da cuenta que está pensando en otra cosa. Es porque no nos hemos educado y tenemos que trabajar y educarnos. ¿Se le pueden poner pruebas a Dios? En la Biblia dice que sí, y Dios siempre va a contestar. ¿Cuántas veces debemos orar al día? Todo el día, las 24 horas, en tu corazón. Todo lo demás que tú quieras orar ya formalmente, de rodillas, o de pie, o como prefieras, pues ya depende de tu relación con Dios. Ojalá que sea muchas veces. ¿Hay tiempo prudente para orar? 5, 10 o 15 minutos. No hay tiempo para orar. Lo ideal es que sean, repito, las 24 horas del día. Cada minuto, cada momento, que nuestra relación sea constante con Dios y nuestra conversación constante con Dios. Pero eso depende de ti. Depende de ti. Ahora, en actos públicos, cuando la oración es litúrgica, cuando la oración es parte de un sistema de adoración en la iglesia, por ejemplo, ya hay que ser prudentes. Eso se recomienda también en Elena White. Las oraciones públicas deben ser cortas y prudentes. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones? A Dios, solo a Dios, a nadie más. ¿Pero qué es Dios? Dios está formado por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 forman un Dios, las 3 divinas personas. A cualquiera de ellos, alguna gente vive discutiendo, es al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo lo lleva. Bueno, es a Jesús, es al Espíritu Santo, es al Padre, no hay ningún problema con eso. No existe ningún concepto bíblico que nos impida orar a cualquiera. Si Dios conoce nuestros pensamientos y necesidades y lo que puedo decir o pedir en oración, entonces ¿para qué oro? Orar no es para dar a conocer a Dios lo que tú estás pasando, no, Dios lo sabe. Orar es para relacionarte con Dios. Hay cosas que tú sabes de tus hijos, que tú te sientes tan feliz cuando ellos te lo dicen. Hoy, ¿quién dijo que yo no sé? Tengo 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 12 años, mi hija tiene 6 años. Y ellos son diferentes. Mi hijo es reservado, tranquilito. Mi hija es más expresiva. Y mi hija me abraza. Y cuando yo llego, a veces mi hija me encuentra, me abraza y me dice, papito, yo te amo. Y lo dice así, de una forma tan natural. ¿Y usted cree que yo no sé que ellos me aman los dos? Y claro que sí. Y que ella me ama mucho, claro que sí. Pero cuando ella me lo dice, ay, hermano, qué lindo se siente. Aunque yo lo sé, se siente bonito. Aunque yo sé lo que ellos están pasando y lo que ellos les ocurre, cuando ellos abren su corazón y comienzan a hablar conmigo, qué bonito se siente eso. Porque eso no solo establece un acto de que yo lo conozco, establece una relación entre mis hijos y yo. Una relación que los va a fortalecer, porque cuando yo les doy un consejo, ellos van a confiar en eso.
Porque cuando yo hable con ellos van a creer eso. Usted no ora para dar a conocer cosas a Dios. Dios lo sabe todo. Es más, Dios sabe el futuro. Dios sabe lo que va a ocurrir. Pero Dios le interesa en nosotros. Porque la oración, la función de la oración no es darle a conocer a Dios cosas. La función de la oración es establecer una relación con Dios. Entonces no está mal decirle al Señor lo que tú sientes, lo que tú crees, lo que te está pasando. Él lo sabe, pero Él quiere oírlo de ti, porque eso hace una relación, una relación. Cristo nos enseñó la oración modelo, considerar a Dios como un padre. Mi papá se ocupa de mis necesidades sin decirlo, porque yo debo orar para pedirle a Dios lo que necesito. Dios también se ocupa de ti por lo que tú necesitas. Dios te da salud que tú no se la pidas, Dios te da la comida que tú no se la pidas. O pruebas un día y no se la pidas, y tú la vas a tener. Dios provee lo que tú necesitas, no porque tú se lo pides, sino porque Él es eso, Dios, y porque Él está al control de todas las cosas. Y repito, tú no le, o tú crees que tú todo lo que recibes es porque tú se lo pides a Dios. No, no todo lo que tú recibes. Yo dije al principio, hay cosas que tú no le pides a Dios y Dios te la da. Dios te la da. Repito, no oramos para darle a conocer a Dios ni para pedirle cosas a Dios que Él no sabe de nosotros, sino para relacionarnos con Dios. ¿Puedo pedir varias veces por el mismo pedido hasta que reciba la respuesta del Señor? Claro que sí. Hay una parábola que dice de la viuda aquella que insistió, y Dios dijo, no está mal, porque esa insistencia, cuando uno insiste, no es que Dios no nos escuchó ayer, ¿y por qué tengo que decírselo hoy otra vez? Y Él lo sabe. Repito, no es para darle a conocer a Dios. Tú no necesitas ni siquiera hablar. Mira, Dios conoce cosas de ti que ni tú la entiendes de tu corazón, allá en lo profundo de tu corazón. Pero cuando yo oro, yo me relaciono con mi Padre. Entonces, paulatinamente voy conociendo mejor a Dios y voy entendiendo. Y hay algunos momentos cuando yo digo, mira, ¿por qué fue que Dios no me respondió? Mira, ¿por qué fue? Bueno, ¿cómo debo empezar mis oraciones? 3 preguntas más y terminamos. Es obligatorio orar en el nombre de Jesús. Esa es la llave. Jesús dijo, todo lo que pidas en el Padre en mi nombre, yo os lo daré. Cuando tú oras en nombre de Jesús, tú estás diciendo que los méritos que tú pones de garantía no son los tuyos, sino los de Jesús, que tú llegas al Padre a través de Jesús. Y alguien pregunta cómo puedo yo comenzar mis oraciones para dirigirme a Dios correctamente. Yo te diría, no te ocupes tanto en cómo, preocúpate en dirigirte a Dios, como sea, Dios te entiende. No hay ninguna limitación en ese sentido. Hay personas que creen que si hacen una oración en voz alta el diablo los escucha y prefieren orar en silencio debido a que Satanás no sabe lo que pensamos. Y dice, no estoy de acuerdo porque para mí la oración es una relación con Dios en todo momento y todo lugar. Pero una explicación más entendida a otras personas que no conocen mucho de la palabra de Dios se abunde sobre eso, por otros, no por ellos. Bueno, se lo ha dicho, ya hemos hablado que la oración es una relación con Dios constante que tiene que ver no solo con mis palabras, sino también con mis actitudes. Con mis actitudes. Muy bien. Entonces no importa cómo tú lo digas. No importa cómo tú lo digas. No le temas al enemigo. Si Dios está contigo, nadie será contra ti. Finalmente, ya hay alguien que está orando por una situación. Creo que no voy a leer esa situación, pero está pasando por un momento muy difícil. A alguien que le ha hecho daño, un hogar que se ha destruido, un hogar que está en problemas serios, y mientras está orando, esa persona entiende que Dios está en silencio,
que Dios no está haciendo el milagro. Dice, pero yo no me desanimo, yo sigo en la lucha. ¿Será que Dios no me escucha? Lo otro es que esa persona dice, ya yo no peleo con Dios. Ya yo no le deseo mal a la persona que me hizo daño. He notado mucha calma. ¿Será que Dios está preparando el camino para que el esposo que se había ido pueda regresar? Bueno, Dios no está en silencio. Déjeme decir que esa persona que muy probablemente me está escuchando y otros que están pasando por un momento igual. Cuando yo leo aquí es un testimonio. Esto no es una pregunta, aunque hay varias implícitas. Esto es un testimonio. Hay alguien que tiene 5 meses y medio orando, ayunando y leyendo la Biblia. Sabe que Dios es el único que puede hacer el milagro, pero no ve la mano de Dios orando. Bueno, yo no conozco el caso tal, pero esa hermana, yo veo en usted un milagro. Usted dice que Dios está en silencio, pero usted no se desanima. Usted sigue en la lucha. Ya eso es una oración contestada. Dios te da la fuerza para seguir. Esa fuerza no sale de ti. Usted está notando que también ahora ya usted no quiere mal para la persona que le ha hecho daño. Dios no está en silencio, Dios está obrando. Mientras otros tendrían un odio increíble, muchos rencor en su corazón, Dios le ha dado calma, Dios le ha dado paz, Dios le ha preservado para que usted no odie. Dios está preparando el camino. Quizás usted está pidiendo para que su esposo regrese, pero Dios está preparando primero su corazón, su vida, para que cuando su esposo regrese encuentre una persona fortalecida en el Señor. Y me dice, yo escucho una voz muy adentro de mí, entonces no entiendo por qué dice que es silencio que escucha o es silencio que ve si usted escucha esa voz. El silencio es porque Dios no le ha contestado lo que usted le está pidiendo, que probablemente es el regreso, la reestructuración de su hogar, pero Dios está haciendo un milagro en su vida, y ese milagro es probablemente para que su hogar ya no se destruya más, para que su hogar sea una bendición. Uno nunca sabe. A veces Dios nos prepara bien antes de darnos la gran bendición. Señores, el tiempo avanzó bastante hoy, pero creo que fui por casi todas las preguntas o todas las preguntas. Espero que sea de fortaleza para todos nosotros. Hoy entender esto y que sigamos constantes en la oración. El Salmo 145, 15, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen y escuchará el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, 19, hermosas palabras del Señor. El Señor escucha tu clamor. No tengas dudas que el Señor escucha. Pero el Señor quiere salvarte. Y Señor, eso es lo que quiere. Más que darte cosas aquí humanas, el Señor está pensando contigo, tiene un plan en el reino de los cielos eterno. Mantente en oración constante, fiel, entregado a Dios, y no temas que con la ayuda de Dios algún día vas a entender todas las cosas. Muchas gracias, señores. Dios los bendiga mucho. Vamos a orar para cerrar esta sección de preguntas y respuestas que tuvimos hoy. Padre eterno, gracias por tu amor y bendición, gracias por tu cuidado. Ayúdanos a entender lo que es la oración. Ayúdanos a tener una relación estrecha, personal y directa contigo. Ayúdanos a estar constantemente en tus manos y darnos la seguridad de que tú estás al control. Te pedimos y rogamos e intercedemos, no porque reconocemos que tú no sabes, tú lo sabes todo, Señor. Lo hacemos porque nos sentimos bien al hacerlo, porque nos sentimos cerca de ti, porque tú quieres eso.
que establezcamos esa relación hermosa contigo. Señor, que tu paz cubra la vida de todos nosotros hoy. Y que sobre todas las cosas nosotros confiemos en tu amor, confiemos en tu misericordia y confiemos en tu poder. En tus manos quedamos el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén.